Chéquense nomás. Esto no es película, es Veracruz. En Tuxpan, la realidad nos tiene hasta las chanclas. Un comando armado agarró de tiro al blanco la base de taxis y se llevaron de corbata a una radiooperadora inocente que nomás estaba chambeando. Y agárrate, porque en el Senado se le aguó la fiesta a los Marines gringos. El senador Huerta les puso freno de mano y aguas, porque en Teocelo el alcalde prohibió los cohetes en la fiesta patronal, quieren pachanga muda y la raza está encabritada. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. Código rojo en Tuxpan. Sí. En Tuxpan, la violencia volvió a tocar tierra firme. Un comando armado abrió fuego contra la base de taxis Platinum en la colonia Benito Juárez y dejó una escena que ya nos sorprende, pero que sigue doliendo. Una mujer muerta, un hombre gravemente herido y muchas preguntas sin respuesta. No fue un asalto improvisado ni una riña, fue un ataque directo, rápido, con mensaje. Motocicleta, disparos, huida y la secuencia ya es conocida. Y aún así, cada vez que ocurre, sacude distinto. La víctima mortal era radiooperadora del sitio y no estaba armada, no estaba en la calle, no estaba en movimiento, estaba trabajando. El herido, integrante de la misma base, pelea por su vida bajo atención médica. Hasta ahora, ninguno ha sido identificado oficialmente. El problema no parece ser la reacción posterior. Llegaron las corporaciones, se acordonó la zona, se activaron protocolos, pero el tema está antes, en cómo una base de taxis termina convertida en blanco sin que nadie vea venir el golpe. El taxi atacado quedó ahí, perforado por balas, como recordatorio incómodo de que el transporte público sigue en medio de una disputa que no controla. Casquillos regados, miedo contenido, silencio pesado entre quienes aún estaban en el lugar, y desde afuera se habla de hechos aislados. Desde dentro, los trabajadores del volante saben que no lo son. La violencia no distingue turnos ni cargos. Hoy fue una radiooperadora, mañana puede ser cualquiera. Tras el ataque se activó el llamado Código Rojo, operativos, patrullajes, búsqueda de los agresores, hasta ahora sin resultados visibles. Y esa es otra constante que desgasta. Se mueve la maquinaria, pero el vacío permanece. Y aquí la lectura no va contra una institución específica, va contra una realidad que se normaliza, la de grupos armados que entran, disparan y salen, mientras la ciudad intenta seguir como si nada. Tuxpan no es ajeno a estos episodios, pero cada ataque suma miedo, suma desconfianza, suma hartazgo, y cuando las víctimas son trabajadores comunes, el impacto se siente más abajo, se siente más cerca. La base Platinum hoy es punto de luto, mañana puede ser cualquier otra. Una mujer murió haciendo su trabajo, un hombre quedó herido, los agresores se fueron y la ciudad sigue. La pregunta no es cuántos operativos se activan, la pregunta es hasta cuándo este tipo de escenas seguirán siendo parte del paisaje cotidiano. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Huerta frena a Marines gringos. En el Senado se apretó el freno de mano y no por gusto. La semana pasada se detuvo la autorización para que Marines de Estados Unidos entren a México a ejercicios navales. Y el ruido no viene del mar. Viene del contexto internacional que se calentó de golpe y puso nerviosos a más de uno en la Cámara Alta. El dato que circuló y encendió focos fue una supuesta captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta versión pues fue real y pues obviamente movió el tablero político y obligó a revisar decisiones que ya venían caminando casi en automático. Manuel Huerta, ladrón de Guevara, desde la Comisión de Marina, lo dijo sin rodeos elegantes. Se suspende hasta tener información completa. No se cancela, no se rompe nada, pero se pone pausa. Y en política, pausar también es mensaje. El senador dejó claro algo que es muy importante. No es la primera vez que tropas estadounidenses entran al país para ejercicios. Eso ya ha pasado.
El problema no parece ser la intención, sino el contexto que cambió de un día para el otro. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que cuando hay señales de intervención militar en otros países, cualquier cooperación armada se vuelve más sensible, no por ideología, sino por cálculo político y por lectura ciudadana. Manuel Huerta fue claro en algo que se repite en pasillos. El gobierno de Estados Unidos tensó el ambiente global y lo hizo de una forma que genera desconfianza, no con una nota diplomática, sino con un músculo militar. Y eso, para muchos, prende alertas. No es un rechazo frontal, es una revisión, una forma de decir: antes de seguir, queremos saber bien a qué venían, qué iban a hacer y en qué clima mundial estamos parados. La presidenta había enviado la solicitud para que elementos de fuerzas especiales estadounidenses participaran en ejercicios de capacitación en instalaciones mexicanas. Todo bajo esquemas ya conocidos en sedes militares y con agenda definida. Nadie, pero nadie habla de romper cooperación, se habla de cuidar tiempos, de cuidar formas, de cuidar mensajes, porque en México la soberanía no es discurso, es terreno sensible. Y lo que pasó en el Senado es más lectura política que decisión militar. Es el reflejo de un Congreso que no quiere aparecer indiferente cuando el tablero internacional se sacude, y también es una señal hacia afuera. México coopera, sí, pero no a ciegas, ni bajo presión externa. Y hacia adentro es un recordatorio de que no todo se puede despachar en automático. Hoy el ingreso de Marines está en pausa, mañana puede destrabarse o volver a atorarse. Todo dependerá de la información, del contexto y de qué tan rápido se enfríe el ambiente global. Por ahora, el Senado hizo lo que la política sabe hacer mejor cuando hay ruido: parar, mirar alrededor y decidir después. Y en estos tiempos, eso ya es bastante decir. Noticias locales. Golpe a fiesta patronal. En Teocelo, la fiesta patronal viene con una novedad que no pasó desapercibida. El ayuntamiento decidió ponerle freno a la pirotecnia de estruendo justo en una de las celebraciones más sentidas del pueblo. Y no es un detalle menor. Toca tradición, toca fe y toca costumbre. La invitación es muy clara: celebrar sin tronar, pero el ruido no es solo el de los cohetes, es el de la conversación que se abrió en el municipio, porque cuando una autoridad toca una práctica tan arraigada, algo se mueve debajo de la mesa. La autoridad municipal dice que no es ocurrencia, que hay una disposición judicial vigente en todo el municipio y que la medida busca cuidar a niñas, niños, adultos mayores, mascotas y hasta la fauna local. Y sí, suena razonable, nadie discute que el estruendo afecta, pero el problema no parece ser la intención. El tema está en cómo se baja esa decisión al terreno de lo real. En un pueblo, pues donde la fiesta no se entiende sin ruido, pedir silencio no es solo una recomendación, es un cambio cultural forzado. Además, el comunicado habla de respeto, habla de paz y habla de armonía. Palabras bonitas. El detalle es que no aclara qué va a pasar cuando alguien no obedezca. Y ahí es donde la gente empezó a preguntar, no con ánimo de reto, sino de certeza. Porque prohibir sin explicar consecuencias deja un hueco impresionante. ¿Habrá sanciones? ¿Habrá llamados de atención? ¿O solo será un llamado a la conciencia que cada quien interpreta como quiere? La falta de precisión también genera desorden y desde dentro del propio municipio se reconoce que no todos están en contra de la medida. Hay quienes agradecen poder dormir tranquilos, quienes piensan en sus mascotas, quienes ya estaban cansados del exceso, pero también hay mayordomos y familias que sienten que les movieron el piso. Las ganas de cuidar existen, pero la maquinaria social no siempre responde al mismo ritmo. Una tradición pues no se apaga con un comunicado nocturno, se dialoga, se prepara, se acompaña y eso toma tiempo. La discusión ya está instalada,
Y no es solo sobre cohetes, es sobre cómo se toman decisiones que impactan la vida comunitaria y sobre qué tanto se escucha a la gente antes de anunciar reglas que cambian el juego. Teocelo está probando algo distinto, falta ver si el orden alcanza para cubrir el vacío que deja el estruendo. Y bueno, la fiesta va a pasar, sin ruido, con ruido o con lo que ustedes quieran. Pero veremos qué sucede en las próximas semanas, en los próximos días, porque el silencio, pues bueno, la pregunta no es si habrá cohetes, la pregunta es si habrá claridad, si habrá diálogo y reglas parejas, porque el silencio, cuando no se explica, también hace ruido. Noticias locales. Filas reventadas en Boca del Río. Lo que debía ser un trámite rutinario terminó en una prueba de paciencia en Boca del Río. Desde temprano, el C5 se llenó de personas que llegaron a sacar o renovar su licencia y se toparon con la frase más frustrante: no hay sistema. Y cuando el sistema falla, todo se detiene, menos el reloj. Porque las filas no avanzaban, la gente se acumulaba y el ambiente se volvió pesado. Y no era enojo explosivo, sino resignación con coraje. Personas que llegaron al amanecer viendo pasar las horas sin saber si alcanzarían turno. Y en medio de ese escenario, un detalle cambió el ritmo: la llegada de la gobernadora Rocío Nale al mismo complejo para una reunión de seguridad. Y es una coincidencia incómoda, porque afuera la fila seguía igual y la pregunta flotaba en el aire: si el sistema no sirve y el horario no se mueve, ¿quién se queda con el tiempo perdido de la gente? El problema no parece ser la intención, sino la operación. Un sistema que falla, una demanda acumulada de varios municipios y una estructura que no se ajusta cuando la realidad rebasa. Y no era solo Boca del Río, llegó gente de Veracruz, llegó gente de Alvarado, llegó gente de Medellín, todos canalizados al mismo punto, al mismo edificio, al mismo cuello de botella. Y cuando todo cae ahí, cualquier falla se multiplica. Desde dentro se reconoce en corto que la maquinaria no responde, no es falta de ganas, es desorden. Y el ciudadano no ve áreas ni organigramas, ve una fila que no avanza y a ver si alcanza como única respuesta. La molestia obviamente creció cuando se avisó que solo se atendería pues a los que alcancen, porque el personal se retira a cierta hora. Y el mensaje pega fuerte: yo cumplí llegando temprano, porque el sistema no. Más tarde aparecieron módulos improvisados en la calle, afuera sí avanzaba, adentro no, y la solución existía, pero llegó tarde. Y eso no indigna, cansa. Y aquí está la lectura incómoda: cuando un trámite básico falla, todo el discurso de eficiencia se tambalea. Y no es escándalo, es desgaste silencioso. Hoy fue el C5, mañana será otro trámite. La pregunta es si se va a corregir la operación o si se seguirá improvisando cuando el caos ya esté encima. Noticias locales. Andamar casi en tragedia. La tarde-noche del domingo en Boca del Río algo se encendió más allá de los reflectores del fin de semana. Un incendio en un restaurante de Plaza Andamar obligó a movilizar bomberos y protección civil. No hubo personas lesionadas, pero el susto fue real y el contexto importa, porque no fue un incendio aislado en una noche tranquila. Fue con norte activo, viento fuerte y una zona comercial llena de gente que de pronto tuvo que entender que el riesgo estaba ahí cuando no se veía venir. Y bueno, la información oficial la dio la alcaldesa Marijose Gamboa. Dijo que el fuego fue controlado a tiempo y que los daños fueron solo materiales. Hasta ahí el mensaje tranquiliza, pero el problema no parece ser la reacción. El cuerpo de bomberos llegó, Protección Civil actuó y el incendio no pasó a mayores. El tema está en el entorno: viento intenso, comercios abiertos y una plaza que no es menor en afluencia. El norte sigue soplando fuerte y eso cambia todo. No solo por el incendio, sino por lo que vino después. El Boulevard Manuel Ávila Camacho terminó cerrado en un tramo clave por el oleaje elevado. Y Boca del Río no solo tuvo fuego, también tuvo agua y tuvo viento jugando en contra. Y aquí pues la lectura no es de pánico, es de advertencia, porque cuando el clima se pone así,
cualquier chispa se vuelve un problema mayor y no siempre estamos listos para asumirlo como ciudadanía. Desde el propio gobierno municipal se insiste en extremar precauciones y está bien. Pero también queda claro que estos eventos ponen a prueba la coordinación y la prevención, no solo la reacción. Plazas comerciales, restaurantes, zonas turísticas, todo eso funciona mientras el clima coopera. Y cuando no, los márgenes de error se reducen y la atención oportuna se vuelve la única barrera entre un susto y una tragedia. En redes sociales el tema pasó rápido, tal vez porque no hubo heridos, tal vez porque el incendio no creció, pero eso no quita el escenario que estuvo cerca de complicarse. Boca del Río sigue en vigilancia y el mensaje de fondo es simple: el norte no avisa dos veces. Este domingo no hubo tragedia y eso se agradece, pero el incendio en Plaza Andamar deja claro que con viento fuerte, cualquier descuido escala rápido. La emergencia se apagó y el contexto sigue encendido. Noticias locales. Camionetas a precio de risa en Veracruz. En la Sierra de Zongolica, en el municipio de Mixtla de Altamirano, el cambio de ayuntamiento no solo movió escritorios, movió fierros y de los caros. Porque mientras una administración se iba y otra entraba, salieron del inventario motos, camionetas y maquinaria pesada a precios que no cuadran ni en remate de corralón. Aquí el tema no es que se hayan vendido vehículos, eso pues pasa. El ruido está en cómo se vendieron, quién los valuó y por qué justo cuando el poder estaba a punto de cambiar de manos, pues pasó esta situación. Desde el Cabildo saliente se pidió permiso para deshacerse del parque vehicular, el trámite pasó por el Congreso del Estado de Veracruz y en papel todo parecía en orden. El problema no parece ser la intención, sino la información que se entregó. Avalúos demasiado bajos, tan bajos que despiertan sospechas hasta en quien ya está acostumbrado a ver números maquillados. Motocicletas valuadas como chatarra funcional, camionetas de trabajo tasadas como si no arrancaran y maquinaria pesada con precio de juguete usado. El caso más incómodo es una camioneta de reciente modelo y una retroexcavadora que en el mercado real valen varias veces más de lo que se reportó. Ahí es donde dentro del propio Congreso se reconoce que algo no cuadra. El presidente de la Jucopo, Esteban Bautista, fue muy claro. La información no reflejaba el estado real de las unidades, pero también fue claro en otra cosa. El Poder Legislativo ya autorizó y ahora la pelota está en la cancha del municipio. La administración que se fue, encabezada por Norma Estela Hernández Sánchez, dejó el expediente armado. Legal, en forma, cuestionable en fondo, pero las ganas de cerrar el ciclo estaban. Pero la maquinaria no respondió con transparencia. Y eso abre un desgaste que no se borra con cambio de logotipo en la presidencia municipal. Y aquí no hay sentencia, hay señales y demasiadas coincidencias juntas. Porque quien hoy gobierna, Celia García Rodríguez, llegada bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, pues tiene la llave para decidir qué sigue, si se queda en el archivo o si se convierte en denuncia, administrativo o penal, lo que proceda. Así que Mixtla no está hablando de fierros, está hablando de confianza. Y cuando los números no alcanzan para explicar las decisiones, la duda se queda estacionada justo afuerita del Palacio Municipal.